Este día quiero hablar sobre los mensajeros de Dios y en verdad traerles este mensaje porque terminar tenemos otra parte del mensaje que el pastor Leo desea que nosotros podamos tener en este año y verdaderamente ver dónde el Señor, qué es lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas y cómo podemos nosotros desenvolver los dones que el Señor nos ha dado. Ahora, nos concentramos en el mensaje brevemente y luego entramos a lo demás de lo que tenemos en este día. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas 36, 15. Nos dice: por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de su mensajero. Entendemos esto. Dios envió a estos mensajeros, también conocidos como profetas. Antes de lo que los hebreos llegaban a esta tragedia, antes que hubiera una devastación, antes que el pecado pusiera la raíz, el Señor mandó profeta para traer palabra. Para repasar un poco como habíamos hablado y para llegar otra vez a donde estamos en la historia y el plan, hemos estudiado cómo la nación de Israel se dividió en dos partes: Israel en el norte y Judá en el sur. Y los años que siguieron en esa división fueron un capítulo en la historia del pueblo elegido de Dios cuando las cosas fueron de mal en peor. Estos fueron años de decadencia espiritual. Estamos hablando de 208 años. Para ser exactos. Pero Israel, la nación elegida por Dios y la gente a través de la cual Dios revelaba al resto del mundo como parte de su plan para crear una comunidad perfecta, en solo 208 años teníamos 33 gobernantes que el libro de Dios considera como malvados. Esto se debe a que estos reyes permitieron e incluso alentaron la realización de prácticas pecaminosas, la que hace que este sea un momento triste en la parte de la historia de Dios. Una y otra vez vemos y leemos sobre Dios usando palabras trágicas como estas, por decir, en Primera de Reyes capítulo 16 versículo 2 nos dice: seguiste el mal ejemplo de Jeroboam y hiciste de mi pueblo Israel pecar. Durante 208 años, como dije, Dios esperó pacientemente. ¿Cuántos sabemos que el Señor es paciente? Dios esperó pacientemente a que sus hijos escucharan su llamado, renunciaran a esos ídolos y regresaran ¿a quién? A Él. ¿Cuántas veces el Señor quiere tratar con nuestras vidas y quiere que nosotros, nos enfoquemos en Él? En Él. Y envió a estos mensajeros, como hoy día estamos hablando, a estos profetas especiales para traer palabra, y comenzaba la palabra: así dice el Señor. Cuidado cuando usted escucha eso. Así dice el Señor. Cuando es palabra de Dios y se dice así dice el Señor, hay que tener cuidado. Solo en el reino del norte Dios levantó 9 profetas. Durante este periodo de 208 años, trató de convencer a la gente que se alejara de su pecado. Y tal vez el más conocido profeta que hoy día queremos tocar rápidamente en este periodo fue Elías. Un hombre
un hombre que sirvió a Dios durante el reinado de un malvado gobernante del reino del norte llamado Acab, y su infame esposa, la reina, ¿la conocen? Jezabel. Wow. Lideró a su esposo porque podemos decir que ella hizo lo que quería hacer. Lideró a su esposo para promover la adoración de dioses falsos llamados Baal y Asera, y con todo su apoyo hizo ejecutar a varios profetas de Dios. Wow. Por eso estamos hoy en este día viendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué era tanto así? ¿Por qué era tal de esa manera? ¿Por qué es tan importante la idolatría cuando hablamos sobre eso? ¿Por qué es tanto importante hablar sobre el pecado? Pero recuerde lo que hemos visto hasta ahora en nuestros estudios, en nuestra serie. La historia se trata de la gloria de Dios. Y la idolatría trata de robar la gloria de Dios. Además, Dios nos ama y es tan celoso por una relación con nosotros que quiere tener una relación exclusiva. 3 años y medio después de la sequía y hambre que había sucedido en este lugar, Elías desafió a Acab a un duelo. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, los versículos 19 al 24. Elías le dice algo a Acab. ¿Están conmigo? Amén. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de las diosas Asera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que he quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Y prepare el otro buey y lo pondrán sobre la leña, pero tampoco le prenden fuego. Entonces invocaron ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Leemos eso. Si usted sabe, si ha leído la historia, sabemos lo que ha sucedido. Es un duelo entre el Dios Todopoderoso y los dioses de idolatría, de pecado que los otros profetas habían llamado Dios. Y en este punto vemos cómo Elías, llamado profeta de Dios, comienza a tratar con estos profetas según tratando con un Dios. Me gusta cómo Elías trató con estas palabras. En Primera de Reyes 18:27 nos dice: al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando, o está ocupado de viaje, o a lo mejor se ha quedado dormido.
Y hay que despertarlo. ¿Sabe que me acuerdo de esa película? No sé si ustedes lo han visto, la película The Avengers. ¿Usted ha visto esa película donde me gusta la parte donde el Hulk agarra a Loki y lo domina? Tenemos un video, no sé si lo tienen listo, el video. Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puny God. Oh, man. Me gusta esta última frase cuando termina con él. Dice, puny God, como diciendo, Diosito tan pequeño. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Entonces, me siento cuando Elías estaba hablando con ellos, cuando estaba hablando con estos profetas para decirle, hey, grítenle porque está dormido. Grítenle porque no escucha. Porque hay algo mal, pero mi Dios es poderoso. Mi Dios es grande. ¿Sabe que en la traducción The Living Bible, la Biblia viviente, dice que Elías comenzó a burlarse de ellos y dice, tendrás que gritarle más fuerte. Se burló, porque seguramente él es un Dios con minúscula. Tal vez está soñando, despiértalo o despierto, o si está aliviando a sí mismo, o tal vez está de viaje, dice, o está dormido y necesita ser despertado. Aleluya. Nuestro Dios es grande y poderoso. Y sabe que nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, si seguimos más adelante, versículo 36 y 39 nos dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndolos en el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó en el holocausto la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió la agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Este día podemos clamar: nuestro Señor es Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero la historia no termina allí. La historia no termina allí. El diablo quiere meter su cuchara. El diablo quiere hacer las suyas. Y no termina allí. ¿Sabe que la historia dice que Acab corrió después de eso? Corrió a casa a chismearle a la reina, a la que estaba encargada, porque él no tenía palabra. Y le dice: ¿qué? ¿Sabes lo que ha sucedido? ¿Sabes lo que ha sucedido? Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la has quitado a ellos. Elías se asustó
y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto, luego a donde había un arbusto, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, le gritó al Señor. Protestó: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Sabe que me pongo a pensar? Elías había terminado con todos ellos. Y ahora la palabra de esta mujer, usada por el diablo para tratar de llegar a la vida de Elías. Dice que gritó esas palabras: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Nos dice el versículo 4 del capítulo 19. Usted pensaría que después de su éxito en el Monte Carmelo, después de la presencia de Dios que había caído, después de matar 850 falsos profetas, uno pensaría que después de todo esto, cuando Elías escuchaba la amenaza de Jezabel, yo pensaría que Elías le dijera: bring it on, baby, come on. Que Elías le pudiera decir: vamos, ¿quieres con mi Dios? Pero no, eso no fue lo que sucedió. No, este poderoso hombre de Dios corrió y se escondió en el desierto, donde se deprimió grandemente. Y no sé de ustedes, pero esta parte de la historia de Elías me alienta, porque a vez en cuando ha sucedido en mi vida. A veces he descubierto que después de una victoria, cuidado, después de las victorias casi siempre hay un momento donde puede venir la depresión. Incluso entra el desánimo. Después de la montaña casi hay un se sintió como todo estaba bien, gracias. Estuvimos en la cima de la montaña y al siguiente se siente que era un hombre buscado. Un hombre buscado, Elías, deprimido y listo para renunciar su vida. ¿Se ha sentido usted así? ¿Usted está de acuerdo conmigo o solo soy yo? Estamos un día y de repente cuando bajamos, cuidado. ¿Sabe? Me acuerdo que los how do you say that? The mountain goats, cabras salvajes en la montaña. ¿Sabe por qué brincan de montaña a montaña?
¿Sabe por qué se mantienen en las montañas? Porque cuando bajan a la valle, peligro, porque el lobo está esperando. Entonces hay momentos que estamos, hey, everything's good, todo está bien. Y de repente cuando bajamos, hey, hagamos algo, recordemos esto en nuestro propio camino. La vida no solo es una alegría larga que mejora cada vez. No hay montañas y valles altas y bajas. Entonces, cuando estamos en medio de un bajo, recuerde esto. Recuerde esto, que vendrá un alto. ¿Sí me escucharon? No hay montañas y valles altas y bajas. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, hay que recordar que el Señor va a bendecir de nuevo. Como pone el salmista en el Salmos 30, versículo 5, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Weeping may remain for the night, but joy comes in the morning. Amén. Esto se hizo realidad para Elías. Había otras experiencias, ahí no se termina. Estaba ahí en la cueva y siente que todo se va a acabar. Pero no, en la cima de la montaña, por delante además, a pesar de que se puso tan triste que oró, que quería morirse en ese momento. ¿Usted ha orado así, Señor? Ya, se terminó la cosa. Ya. Take me home, Lord. Señor, que ya termine esto. Segunda de Reyes, capítulo 2, nos dice que Dios simplemente lo llevó directamente al cielo. Pero no me quiero adelantar. Cuando Elías se sintió ahí debajo del arbusto orando para que Dios le quitara la vida, apareció un ángel. Y escuchamos en los versículos 5 al 9, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Cuando nos sentimos mal, el Señor va a llegar y nos va a dar. Nos va a dar para sostenernos, nos va a dar para levantarnos de nuevo. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Y comió y bebió y volvió a acostarse. Necesitaba descansar. Y el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido, cobró fuerza por aquella comida. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. ¿Qué haces aquí, Elías? En otras palabras dijo, Elías, ¿qué te ha traído a este punto? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué te escondes en una cueva cuando has visto mi mano hacer todo lo que has pedido, hijo profeta de Dios? Creo que sería una buena pregunta para nosotros. Considerar hoy por qué todos pasamos por momentos difíciles. Todos tenemos nuestro tiempo de cueva.
¿Y qué llevó a Elías a este punto? ¿Qué hizo mal? ¿Cómo se metió en esta depresión en primer lugar? Primeramente se olvidó Elías que él era humano. Nos olvidamos. Pensamos que somos como este conejito. A ver. ¿Ah? Pensamos que dale. Y para el comercial está bien, porque como que no se acaban las baterías. Pero mis baterías sí se acaban y las tengo que cargar de nuevo. ¿Y cómo nos cargamos, hermanos? ¿Cómo nos cargamos? En la palabra de Dios, comiendo palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, alabando al todopoderoso Dios. Somos humanos, no somos el Dios. La Biblia nos manda, el pastor Leo lo dijo el miércoles, que hay que cuidarnos, Nos manda a cuidar nuestras vidas, nuestra vida espiritual, pero también nuestro cuerpo físico. Y cuando tu cuerpo dice hay que descansar, hay que descansar. Somos humanos. Necesitamos parar de correr tanto. Dile a tu vecino, descansa en el Señor. Hermanos, abusamos a veces. Yo sé que varios de nosotros abusamos en estos días festivos a nuestro cuerpo. ¿Cuántos comieron bien? ¿Y cuántos comieron más que bien? Al gimnasio, toda la iglesia al gimnasio, por favor. Necesitamos cuidar lo que el Señor nos ha dado, ¿sí o no? Somos humanos y Elías se había olvidado. Primeramente, que él era humano. Nosotros creemos que podemos y hasta que ya no podemos más. Y llegamos a un punto, a veces hasta el punto de breakdown. Que nos quebramos. Y va a tardar para renovar de nuevo. El segundo error de Elías fue pensar que fue un fracaso, que el trabajo de su vida había cambiado. ¿Se recuerda lo que dijo? No soy mejor que mis antepasados. Mira lo que he hecho. Y sabe que un psicólogo cristiano, Les Parrott, nos dice que a veces fallamos nosotros, o más bien en nuestra vida, nuestro cerebro tiene memoria. Y cuando ya terminamos de hacer lo que tenemos que hacer, proyecto, trabajo, X cosa, nuestra memoria lo pone en otro lugar. Nuestro cerebro lo pone en otro lugar, como lo archiva, como diciendo completo, done. Le pone una fecha y ya. Y se acaba. Pero el cerebro nunca va a archivar algo que todavía nos falta terminar. Entonces, esto siempre está allí. Hey, no has terminado eso, ese problema no se ha terminado, ese problema todavía está allí, ese trabajo todavía está allí y todavía está allí. Y luego pensamos, ¿y por qué nos ponemos tan deprimidos, tan cansados? A veces siento, no he hecho nada todo el día y estoy cansado.
Y mi esposa me dice, vete a hacer algo. No, pero en verdad nuestro cerebro dice, se refiere a este efecto que se llama Zeigarnik effect. Y nos dice, when a project or a thought, cuando un proyecto o un pensamiento is completed, se completa, the brain places it in a special memory. El cerebro lo pone en una memoria especial. Since it is completed, the brain no longer gives the project priority. Cuando se completa, el cerebro ya no le da prioridad. But failures in the human brain, pero los fracasos en el cerebro humano no terminan. They do not finish. The brain continues to spin the memory. El cerebro sigue trabajando en la memoria porque quiere arreglar lo que todavía no se ha terminado. And eso es el modo que nosotros a veces vemos el fracaso y sentimos que no valemos nada. Vemos el fracaso y decimos, ¿qué hicimos? Y comienza a compararse Elías a sus antepasados. Él no era fracaso. Había otras victorias, había más que el Señor quería hacer en su vida. Después, de hecho, para ayudarle a ver esto, después de que Elías obtuvo algo de comida y descanso, Dios le dio otras cosas que hacer, más trabajo que hacer. Él le dijo que 2 reyes necesitaban ser coronados. Y él también tuvo sucesor profético y le sello que le tenía que ungir. Se terminó el trabajo de Elías ahí. ¿Era fracaso? No. Hay éxito, pero tenemos que recordar que nuestros éxitos como cristianos se definen simplemente cuando nosotros somos obedientes. Se define el éxito de un cristiano cuando simplemente obedecemos al Señor. El tercer error de Elías, escuche esto, se olvidó de practicar lo que predicaba. Ouch. Debe de ayudar esto a nuestras vidas. Se olvidó quién era el Señor. Se olvidó que el Señor era su Dios. Y salió corriendo. Cuando se acercan los problemas a nuestra vida, que sabe que van a venir. Le digo, 2018 van a venir. Hello, si no todavía no han tocado puerta, los problemas van a venir. Pero ¿cómo reaccionamos como hijos y hijas de Dios? Los problemas van a venir. Que no quitemos nuestros ojos de nuestro Padre Celestial. Porque cuando enfocamos nuestras vidas en nuestros problemas y dificultades, perdemos la perspectiva. Perdemos el poder espiritual. Isaías 26:3 nos dice: al del carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. Entonces debemos de mantener nuestros ojos, nuestra vista, nuestro enfoque en el Señor. En el Señor. Y dice que Elías, regresamos a estas escrituras donde oyó una voz
Y esa voz que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? En esencia, Dios le dice: Elías, ¿por qué estás pensando esas cosas? ¿Por qué esos pensamientos equivocados? Soy infinitamente, Elías, más grande que Jezabel. Te di una victoria en el monte Carmelo. Y te daré otros, Elías. No he terminado contigo todavía, Elías. Y tú no estás solo, porque yo estoy contigo. Quiero preguntarle algo. ¿Qué necesitamos escuchar en este año del Señor? ¿Qué necesitamos que el Señor se acerque y nos diga en nuestro oído en este año? ¿Cuál es tu pesadilla? ¿Cuál es tu desánimo? ¿Qué cargas estás tratando de soportar por ti mismo? ¿Qué cosa en tu vida se ve más grande que Dios? ¿Será un pecado en tu vida? ¿Quieres conocer a Dios, pero crees que tu pecado es demasiado grande para que Él perdone? Dios usó otros mensajeros, otros profetas. Y de hecho Dios nos ama tanto, a pesar de nuestra vida, a pesar de lo que hemos fallado, a pesar de nuestro pecado. Simplemente en el mes pasado acabamos de celebrar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador nacido, el Mesías que vino a nuestro mundo, que vino a su mundo, que vino a su vida. Jesús vino a salvarlos de nuestros pecados. Así que ningún pecado en nuestras vidas es demasiado grande para nuestro Dios. Su gracia es siempre suficiente. Entonces vuelvo a preguntar: ¿qué necesita nuestro Padre Celestial venir a decirnos hoy, en este día? Voy a pedir que incline su rostro y que medite en un minuto qué es lo que quiere escuchar de Dios. Señor, te damos gracias. Cada uno de nosotros tenemos algo, Señor, que te hemos pedido. Algunos son cambios radicales, Señor. Otros, Señor, perdón. Cambios de una manera u otra, Señor. Pero sabemos que tú eres grande y poderoso, Señor. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Sabemos que tú escuchas, Señor, la petición, la oración de tu hijo, tu hija justo. Grande y poderoso eres tú, Señor. Pedimos que en este año, Señor, que tú, Señor, hables
a tu pueblo. Habla, Señor, a tus hijos. Que podamos, Señor, ver lo grande y poderoso que eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día. Y tu pueblo dice: amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.